Ya, ahí sí, entonces coloqué a grabar. Bueno, entonces, como un breve resumen, estamos viendo los axiomas de congruencia, ¿cierto? Entonces definimos la congruencia de triángulos, que para que dos triángulos sean congruentes, todos sus segmentos y todos sus ángulos interiores deben ser congruentes. Denominamos el axioma lado-ángulo-lado, ¿cierto? Como un criterio para establecer la congruencia entre dos triángulos, el cual nos pide tener dos segmentos congruentes y el ángulo adyacente a dichos lados eh, congruente, ¿cierto? Bueno, el teorema 10, ¿cierto? Era algo con respecto a los segmentos. El teorema 11 era lo mismo, pero con respecto a los ángulos. El 12 era el teorema ángulo-lado-ángulo, ¿cierto? Para establecer nuevamente la congruencia entre dos triángulos, ¿cierto? Nos pide tener un segmento congruente y sus dos ángulos adyacentes, ¿cierto? Eh, Congruentes propiamente. Justo antes de terminar hicimos la definición 11 de triángulo isósceles, ¿cierto? Que tiene dos lados congruentes y esos dos lados congruentes, ¿cierto? O segmentos congruentes, bueno, son los lados, y la base del triángulo sería el tercer lado, ¿cierto? Que no tiene ningún par congruente. Solo enunciamos el teorema 13 y no lo demostramos porque era largo, ¿cierto? Y con eso íbamos a comenzar hoy. Entonces el teorema 13, como enunciado, nos dice que en todo triángulo isósceles los ángulos adyacentes a la base son congruentes, es decir, ¿cierto? Esto de aquí abajito. Entonces ahora vamos a pasar a la otra pizarra para hacer esto. Ya, ahora sí, entonces reanudamos y le damos. Entonces, bueno, entonces consideramos el triángulo ABC isósceles, ¿cierto? Con los segmentos que dijimos congruentes. ¿Sí? Y entonces vamos a colocar aquí, por demostrar, que el ángulo del vértice C, o sea, B y C son congruentes, ¿cierto? Entonces recordemos que cuando anotábamos solo el punto, era porque hacíamos referencia inmediata al ángulo interior, ¿cierto? Por lo tanto, aquí es el ángulo interior de este triángulo y no es todo lo que hay en C. ¿Ya? Siempre vale la pena aclarar eso. Ya. Entonces, como dijimos, vamos a usar las extensiones de la semirecta, así que sean dos puntos, ¿cierto? D y E, puntos tales que B. Entonces, en el dibujo acá, B está entre A y D, ¿cierto? Entonces, B va a estar entre A y D. Y C está entre A y E, ¿cierto? Entonces hemos fijado estos puntos aquí en la semirecta. Exacto. ¿Con qué fin lo hacemos? Lo vamos a hacer con el fin de que este segmento que se extiende, el BD y el CE, sean congruentes, ¿ya? Para mantener, digamos, la congruencia de todo el segmento. Entonces, fijamos estos puntos, recordemos que aquí, ¿qué es lo que nos asegura esta cosa? Siempre para tener suma de segmentos, la axioma de construcción del segmento, ¿cierto? Que nos asegura que existen estos puntos tales que sean congruentes. Entonces, pedimos D y E que estén ubicados ahí y que cumplan, que entonces el segmento BD y el segmento C sean congruentes, ¿cierto? Es decir, toda la extensión de este triángulo sean congruentes. Ya como sale en el dibujito. Por la suma de segmentos, entonces, vamos a ganar, ¿cierto? Que
que si este segmento pequeñito, ¿cierto?, son congruentes, y como los lados del triángulo isósceles ya son congruentes, entonces todo el segmento AD y todo el segmento AE son congruentes, ¿cierto?, por la suma de segmentos congruentes. Entonces AD, AE, congruente. Entonces, así, para los triángulos. Y ahora vamos a tener que relacionar algunos triángulos. Entonces, miramos acá arriba, ¿cierto? Ganamos que este segmento y este segmento son congruentes. ¿Sí? Y tenemos entonces aquí la unidad de estos segmentos que se observan, como el BE y el DC. ¿Sí? Ahora, que eso es lo que nos permite ganar, es que vamos a obtener dos triángulos que vamos a poder relacionar. Estos triángulos van a ser el ABE, o el EVA, ¿cierto? AB, ABE, y por el otro lado ACD. ¿Sí? Ujú. Entonces esos triángulos los vamos a comparar primero. Entonces tenemos el triángulo AB y el triángulo ACD. Y entonces estos triángulos, ¿cierto? AB, tienen algunas cosas en común. Entonces, ejemplo, ¿qué tienen en común? Tienen el segmento AB, que es congruente con el segmento AC, ¿cierto? En el ángulo A. En el ángulo A, muy bien. ¿Y qué otra cosa ganan? El segmento que nosotros desarrollamos por la suma de segmentos, ¿cierto? Que sería todo, el largo, o la hipotenusa, ¿cierto? El AE y el AB. Recordemos que este triángulo estamos utilizando. Entonces, como estamos utilizando este triángulo, este sabemos que es congruente con este de Ujú. acá, y a la vez el AE es congruente con el AD, ¿cierto? Y además comparten el ángulo en A, como bien señalaste. Entonces, Con la. claro. Entonces, Uy, se me cayó. exactamente, ese nos va a permitir. Entonces, para estos triángulos, finalmente, entonces consideramos que tiene dos segmentos congruentes, que sería el AB, el AC, el AE, que sería la suma de segmentos, congruente con la otra suma de segmentos, y el ángulo en A, ¿cierto? Que sería el BAE, o simplemente el ángulo en A nomás. Y el CAD, para aclarar ahí que no son el mismo. ¿Cierto? Que sería el vértice, el ángulo en el vértice A, que es común para ambos, como bien observamos. Entonces, como bien señaló aquí, mediante el axioma LAL, ¿cierto? Lado, ángulo, lado, nos asegura entonces que dichos triángulos son congruentes. Entonces tenemos AB y ACD. Aquí me faltó entonces el símbolo más importante. AB. Entonces nos asegura de que son congruentes. Muy bien. Ahora, si dichos triángulos son congruentes, entonces nos asegura de que todos los ángulos y los lados correspondientes son congruentes, ¿cierto? Y eso es lo que uno gana inmediatamente dada la congruencia. Por lo tanto, podemos establecer relaciones entre los otros ángulos que podemos relacionar, ¿cierto? Es decir, todo el ángulo que está acá, que sería el AB, con el ángulo ACD, o bien también el ángulo que se forma en el vértice E o en el vértice D. Como ya sabemos que el A es común, ¿cierto? No nos va a interesar tanto. Sin embargo, los que más nos van a interesar van a ser estos de acá, el que se forma en AB y el que se forma en ACD. Y entonces la congruencia nos permite eso, ¿cierto? Nos permite asegurar la congruencia de dicho ángulo. Entonces el BDC congruente con el ángulo BS y los otros segmentos, ¿cierto?
sería el BE, el CD, el AB que ya lo considerábamos. Y este es el ACD. Ya, entonces ahora vamos a comparar los otros triángulos pequeñitos que quedaron formados ahí. Entonces nuevamente si volvemos acá. Entonces ahora vamos a considerar qué triángulo, el BDC, ¿sí? Entonces este triángulo que queda acá, y el CBE, o CED, ¿cierto? Es decir, estos pedacitos chicos que quedan aquí son los que vamos a utilizar ahora. Entonces, considerando o consideremos los triángulos BDC y el triángulo CEB, ¿cierto? Que mediante el dibujito, ¿cómo iban a quedar estas cosas? Bueno, bueno, si tenemos esta cosa por acá, ¿cierto? Esto. Entonces ahora estamos comparando este pedazo, ¿cierto? Entonces, en el fondo estamos comparando todo este triángulo. Oh. Porque aquí está el B, el D, el C y el E. Entonces estamos comparando dos triángulos con este triángulo de acá. En el fondo, estos ángulos son los que nos importan en este punto. Y entonces, ¿qué podemos notar ahora de estos dos triángulos que nos importan? Bueno, según las relaciones que vimos acá arriba, ¿cierto? Tenemos este segmento, ¿cierto? El BE congruente con el CD. ¿Ya? Entonces tenemos ahí un lado congruente que nos sirve, ¿cierto? Que sería este. Entonces, la vamos a reescribir porque para identificar, ¿cierto? La hipótesis de los criterios que nos sirven para asegurar la congruencia. Entonces tenemos el BE, el CD. Tenemos estos chiquititos, ¿cierto? Que era la extensión que nosotros escogimos el punto D y E para que también sean congruentes, por lo tanto BD y CE también lo son. BD congruente con CE. Entonces tenemos ese, tenemos este. Bueno, ese claramente es común, ¿cierto? También nos puede servir. Por lo tanto, si tenemos ese y este, nos faltaría asegurar este ángulo, ¿cierto? Ya. Y nosotros lo ganamos aquí arribita, dada la congruencia de los triángulos que consideramos anteriormente, ¿cierto? Que era este grande de acá, que nos aseguraba la congruencia de este con respecto a ese. Por lo tanto, lo tenemos, que es el BDC, ¿cierto? Congruente con el ángulo BEC, perdón, como ángulo, no como segmento de tres, segmento de 3 puntos. Como ángulo, por lo tanto, tenemos lado, ángulo, lado, nuevamente, ¿cierto? Por axioma LOL. Vamos a colocar que los triángulos son congruentes, para no volver a escribir lo que ya hemos escrito muchas veces, pero también se podría, ¿cierto? Entonces los triángulos son congruentes. Ya, entonces tenemos ese triángulo congruente con el de acá, además tenemos el pedazo chiquitito de aquí con el otro de acá también, ¿cierto? Entonces ahora hemos ganado ese. Bueno, hemos ganado todos los ángulos ahora congruentes, ¿cierto? Entonces PDC congruente. Y como son congruentes, todos los ángulos y lados correspondientes lo son, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que ganamos? Que el ángulo en el B, ¿cierto? Que sería el EBC, ¿cierto? Que sería ese. Este de acá va a ser congruente con este de acá, ¿cierto? Entonces tenemos el ángulo EBC
congruente con el DCB, ¿sí? Y como ya teníamos la relación con otro ángulo, que era el AB, que teníamos acá arriba, este, ¿cierto? Dada la congruencia de estos triángulos, ¿cierto? Tenemos la congruencia de todos esos ángulos. Por lo tanto, tenemos AB y ACD. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos permite utilizar esto? El teorema 7. Entonces, el teorema 7, recordemos que habíamos señalado que el teorema 7 y el corolario 1 le íbamos a usar hartas veces y que siempre, casi siempre se usaban juntos, ¿cierto? Recordemos que el teorema 7 nos decía que los puntos interiores de un segmento están en el interior del ángulo, ¿cierto? Ahora lo vamos a dibujar aquí con amarillo. Y entonces, si tenemos un ángulo de esta forma y digamos acá tiene, no sé, el B, el C y el A, ¿cierto? Entonces, si nosotros trazamos un segmento que une B con C, todos los puntos interiores de este segmento van a estar en el interior del ángulo BAC. Ya, eso nos decía el teorema 7. Y el teorema y el corolario 1 nos decía que cualquier punto que nosotros tomamos en este segmento, por ejemplo acá un punto D, la semirecta de origen A que pasa por D siempre está contenida en el interior del ángulo también. Ese es el que decía el corolario. Entonces siempre se utilizaban juntos justamente para decir que cualquier semirecta con un punto en el interior del ángulo pertenece al interior del ángulo. Sí, ese era lo que nos decían estos teoremas siempre cuando estaban juntos. O el teorema 7 y el corolario 1. Y entonces, como tenemos ahora el AB, ¿cierto? Que sería todo ese, vamos a pintarlo con verde. Entonces, el AB, el AB era todo este, ¿cierto? Y todo este. Vamos a ponerle con tres cositas, que fue el que ganamos con la primera congruencia entre estos triángulos. Así es. Entonces, este teorema, ¿qué es lo que nos permite asegurar? Que la semirecta, ¿cierto? Que me divide esta cosa, se me pegó aquí, ahí sí. Que sería, en este caso, en este triángulo, ¿cierto? O en este ángulo AB, ¿cuál sería la semirecta BC, ¿cierto? Que sería en el fondo esta, porque están justo en el interior del ángulo. Y para este otro triángulo sería la misma semirecta, pero con el origen C y que va hacia B. Entonces, en este caso, la semirecta BC está en el interior del ángulo ABE, ¿cierto? Y por otro lado, CB, ¿cierto? Que en el fondo, entonces desde C hasta B está en el interior de este ángulo que sería ACD. Entonces está en el interior de ACD. Entonces, por diferencia de ángulos, recordemos que por suma o diferencia de ángulo era como lo de los segmentos, ¿cierto? Sobre AE, ¿cierto? Sobre este segmento, ¿qué es lo que sucede? Que si tengo esos dos son congruentes, lo de acá es congruente, entonces la diferencia de los dos ángulos, ¿cuál va a ser? El ángulo que nosotros queremos ver en cuestión. Entonces, sobre AE, aquí como referencia voy a poner en C, porque nos fijemos en este ángulo, ¿cierto? Y por otro lado, el AD o DA, AD, vamos a colocar de AD mejor. Y AD, aquí nuevamente nos vamos a estar fijando en el punto B, ¿cierto? Porque el ángulo, digamos, que llano que se forma en punto B. Y ahí por la diferencia entonces de los ángulos, se tiene lo que queremos, que sería que ABC, que el ángulo ABC es congruente con el ángulo ACD.
B. Que en el fondo es lo que hemos querido probar, que era estos de acá, ¿cierto? Vamos a poner 4 rayitas. Y queda entonces por demostrado. Bien, lo que sigue entonces es la definición número 12, que nos establece en primera parte que si dos ángulos se llamarán adyacentes si tienen el mismo vértice, un lado común y ninguno de los lados de uno de ellos está en el interior del otro. Ahí observamos la primera figura de aquí abajito, ¿cierto? Entonces son adyacentes cuando tienen un lado en común, el mismo vértice y ninguno de los lados de ellos, ¿cierto?, está en el interior del otro. Como segunda parte de la definición 12, nos dice que dos ángulos hacen un par lineal si ellos son adyacentes, es decir, cumplen la definición anterior, y los lados no comunes forman semirectas opuestas, que en este caso sería la semirecta OA con la semirecta OC, ¿cierto? O bien, otra forma de denominarlo entonces que el par lineal es cuando dos ángulos adyacentes son llanos, ¿cierto? La suma de los dos ángulos adyacentes es llano. Y en la parte 3 nos dice que dos ángulos se llaman opuestos por el vértice si tienen el mismo vértice y los lados de ambos ángulos forman semirectas opuestas. Ya, en este caso entonces vemos que OC y OA son semirectas opuestas, OC y OB son semirectas opuestas, cumplen la definición. ¿Ya? A pesar de que ya conocemos más o menos estos dibujitos, sin embargo siempre nos hacen una mejor idea mediante el simbolismo. Como observaciones, consideremos que todo ángulo hace un par lineal con exactamente dos de sus ángulos adyacentes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí todo ángulo hace un par lineal con dos ángulos adyacentes, ¿cierto? Con cualquiera de ellos. Y bien, cuando dos rectas se cortan, hacen alrededor de un punto cuatro ángulos que son opuestos por el vértice, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la intersección de dos rectas. Sabemos que tenemos dos pares de ángulos opuestos por el vértice. Bien, esto establece entonces el teorema 14, que es el teorema del par lineal. ¿Qué es lo que nos dice? Que si uno de los ángulos de un par lineal es congruente a uno de los ángulos de otro par lineal, entonces los otros dos ángulos también son congruentes. Entonces lo que quiere decir en el fondo es que tenemos aquí estas dos figuras, ¿cierto? Que nos representan el ángulo A o B, ¿cierto? Que es par lineal con el ángulo A o C. Y además nos da la congruencia de este ángulo A o B con respecto a otro A' o' B', que también es par lineal con otro ángulo A' o' C'. Entonces lo que nos dice es que si este ángulo son congruentes, entonces con el que son par lineal también lo son. Es decir, que A o C y A' o' C' deberían ser congruentes. Y entonces eso es lo que vamos a probar ahora. Y entonces lo que queremos probar, ¿cierto? Es que A o C es congruente con A' o' C'. Bien. Ya, entonces, guiándonos por el dibujo, ¿cierto? Consideremos el ángulo A o B. El ángulo A o C par lineal, ¿cierto? Y por otro lado el ángulo A' o' B' y el ángulo A' o' C' también es par lineal. Tales que son congruentes uno de esos pares lineales, ¿cierto? Que sería, según el dibujito, nos vamos a ir por él, entonces A o B, vamos a decir que es congruente con A' o' B'. Entonces lo que nos va a quedar probar es que los otros también lo son. Entonces por demostrar, ¿cierto? Que A o C
es congruente con A' o prima C'. Bien, entonces supongamos 3 puntos A', B', C', de modo que tenemos una congruencia de segmentos. Entonces, el segmento A con el segmento A', vamos a considerarlos congruentes. Lo mismo con OB, O'B', y lo mismo con OC, congruente con O'C'. Esto vamos a borrar aquí, que es muy feo. Entonces, OC. Entonces, en el fondo, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Es cerrar el triángulo. Entonces, como tenemos lados congruentes, y además bueno, consideramos nosotros ciertos lados congruentes, y como la hipótesis, ¿cierto?, nos dan la congruencia entre A o B y A' o B o prima B', podemos utilizar la al, ¿cierto? Entonces, por lado, ángulo, lado, se tiene que el triángulo AOB es congruente con el triángulo A' o prima B'. Y vamos a dibujar esto mejor igual para asegurarnos que se ve más claro. Ya, entonces teníamos una cosa así, ¿cierto? Y lo que hicimos fue como cerrar el triángulo. Vamos a dibujarlo un poquito más extenso. Y ahí sí. Entonces, nuevamente quedó feo. Claro, algo así. Y entonces estamos como cerrando los triángulos. Entonces aquí tenemos A, tenemos O, tenemos C y B, ¿cierto? Entonces acá C', O', B', A'. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros ganado? Es este ángulo. Y nosotros, ¿cierto? Hemos considerado entonces estos segmentos congruentes, que nos permiten asegurar entonces que todos los triángulos lo son, ¿cierto? Y el otro que consideramos nosotros era este segmento de acá. Entonces, este por lado nos permite asegurar la congruencia de estos triángulos. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es extender todo esto a otro triángulo acá. Entonces, por ejemplo, aquí después vamos a considerar ahora un segmento AC, el segmento prima C', ¿cierto? Y extender otro triángulo, porque ya tenemos este segmento tenemos la congruencia. Entonces, si buscamos este segmento de acá, o sea, perdón, este ángulo, ¿cierto? Con este ángulo, si son congruentes por el mismo criterio, lado, ángulo, lado, tendríamos que ahora el triángulo con este lado verde, digamos, también serían congruentes. Ya, entonces eso es lo que vamos a buscar ahora. Entonces aquí tenemos que, bueno, CB, ¿cierto? Por suma de ángulos, también es congruente con C'B'. O sea, perdón, suma de segmentos, nada que ver ángulo. ¿Cierto? Entonces, por suma de segmentos congruentes, de donde el ángulo A o B, ¿cierto? Como ya tenemos la congruencia con A', B', A', y además que el segmento AB es congruente con el segmento A', B', ¿qué es lo que ganaríamos en este caso? Entonces tenemos que todo el segmento grande de acá, ¿cierto? Son congruentes. Como el triángulo chiquitito, ¿cierto? Es congruente.
eso fue lo que nos permite asegurar, digamos, que este segmento, con este segmento también lo son, ¿cierto? Que sería el AB con el A', B', porque el triángulo de rojo, ¿cierto? Son congruentes. Entonces ahí tenemos dos lados. Y nuevamente, gracias a que el triángulo de rojo era congruente, ¿cierto? La otra cosa que ganamos acá es que todos los ángulos interiores también lo son. Entonces, ese ángulo con el ángulo en B' también lo son. Entonces ahí nuevamente tenemos la AL, ¿cierto? Por lo que vamos a poder asegurar, digamos, que todo el triángulo grande, que el ABC y el triángulo A'B'C' también lo son congruentes por el mismo criterio. Entonces, así, digamos, tenemos que el triángulo ABC y el triángulo A'B'C' también son congruentes, y nuevamente por LAL. Entonces esta congruencia de triángulo nos permite asegurar que sus ángulos también lo son. Entonces el ángulo ACB, entonces va a tener su respectivo par congruente, que sería la prima C', B', y también nos permite asegurar que el segmento verde son congruentes, ¿cierto? Que sería AC congruente con A'C'. Entonces, como además tenemos que OC y O'C' son segmentos ya congruentes, ¿cierto? Porque nosotros los cogimos así. Entonces tenemos que el otro triángulo chiquitito que quedó formado arriba también es congruente. Entonces probamos primero que este era congruente, luego vimos que todo el grande era congruente, ahora vamos a ver que en la parte verde, ¿cierto? Este triángulo acá es congruente con el otro que corresponde. Y eso nos va a permitir asegurar que todos sus ángulos son congruentes, por lo tanto el ángulo A o C, ¿cierto? Y A'C' o C' también lo serían, que es lo que queremos buscar. Entonces, esto nos permite asegurar nuevamente que estos triángulos A o C sea congruente con el triángulo A' o C'. Entonces, nuevamente, ¿cierto? Por lado, ángulo, lado. Por lo que todos sus ángulos, ¿cierto? Son congruentes, y en particular el que nosotros queremos, ¿cierto? Que era el A o C congruente con A' o C', que es lo que queríamos probar. Que en el fondo, ¿cierto? Sería ahora este ángulo de acá. Le vamos a poner 3 rayitas, ¿cierto? Es decir, este ángulo de acá también es congruente, que es lo que queríamos probar. Muy bien. ¿Cierto? Sí. Ya, entonces dos ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces, mirando el dibujito, vamos a considerar A o B opuesto por el vértice con C o D. Entonces, estos de acá son los que vamos a considerar. Voy a poner aquí en rojito. Entonces, sí, vamos a probar estos de acá. Estos de acá los vamos a relacionar y ver qué pasa. Ya, entonces consideremos A o B y C o D. Entonces, ciertos ángulos opuestos. Aquí, por el vértice, que es la forma como dice ahí arribita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos según la definición que nos decían? Que eran cuando los lados, ¿cierto? Son semirectas opuestas. Entonces tenemos OC, ¿cierto? Y OB, semirectas opuestas. Y por el otro lado, ¿cierto? Sería OA y OD. También, ¿cierto? Semirectas opuestas. Que es de la misma forma que las otras.
Entonces, como tenemos que A o C, ¿cierto? Que es la parte de acá arriba, si nosotros nos fijamos acá en A o B, nos damos cuenta que A o C, ¿cuál es la cualidad que tiene? Que es par lineal con A o B. Ujú, De la misma forma que D o B o D es par lineal con A o B, ¿cierto? ujú. Entonces, en el fondo nos vamos a ir basando en las cosas anteriores, obviamente, por el teorema anterior, para asegurar la congruencia de estas cosas. Entonces, esto es par lineal con A o B y con C o D, ¿cierto? A la vez. Entonces, ¿qué nos dice el teorema que acabamos de demostrar? Que si era par lineal, ¿cierto? Y los ángulos eran congruentes, entonces los otros también lo iban a hacer. Entonces, como tenemos que A o C es par lineal con A o B y con C o D, entonces A o B y C o D son congruentes. Mm, Y que es lo que queríamos probar. Entonces, aquí si nos fijamos, nosotros demostramos eh, la congruencia, ¿cierto? De A o B y C o D, estos de rojo, usando que este es par lineal, ¿cierto? Que el de arriba es par lineal. claro. Porque si este y este son par lineal del mismo, entonces estos son congruentes, que nos dice el teorema 14. Entonces, si estos son congruentes, no hay otra opción. Ya, ahora sí, entonces todo triángulo que tenga dos ángulos congruentes es isósceles. Entonces vemos que asumiremos, ¿cierto?, la congruencia del ángulo B, el ángulo C, en estos vértices, y queremos ver que sus lados adyacentes entonces lo son. Entonces, demostración. Entonces vamos a considerar el triángulo ABC con los ángulos, ¿cierto?, en el vértice B y el ángulo en el vértice C congruentes. Entonces lo que queremos demostrar es que AB como segmento, ¿cierto?, es congruente con el segmento AC. Esto es una forma, igual que la anterior, ¿cierto? Vamos a considerar puntos de la semirrecta. Entonces, consideremos D y E. Entonces, puntos, ¿cierto?, tales que B está entre A y D, ¿cierto? Ujú, Y C que está entre A y E. ¿Ya? Es decir, igual que en el dibujo anterior, estos puntos D y E tales que pertenecen a la semirrecta, ¿cierto? ujú. Con la misma condición, ¿cierto? Que esos segmentos extendidos, digamos, esta parte chiquitita de aquí abajo, sean congruentes, que sería BD y CE, ¿cierto? Que nosotros lo podemos asegurar mediante la construcción del segmento. Entonces, como por hipótesis, o bueno, nosotros asumimos, ¿cierto? Eh, que el ángulo ABC y el ángulo ACB, ¿cierto?, eran congruentes. Entonces acá miramos, ¿cierto? ABC es congruente. Entonces, ¿qué notamos? Que toda la extensión, es decir, CBD y ECB, van a ser par lineal del ángulo que nosotros hemos dibujado o fijado. Entonces, si tenemos esta congruencia, ahí sí, tenemos que ABC y CBD son par lineal, ¿cierto? Por otro lado, el ACB va a ser par lineal con
BCE. Son par lineales. Perdón, ¿por qué puse congruente ahí? No sé. Y sí, ACB y esa cosa entonces también son par lineal, ¿cierto? Ay, no sé por qué me sucede mucho ahora que digo una cosa y estoy escribiendo la otra. Entonces, la gracia de que sean par lineal, ¿cierto? Es que ahora podemos utilizar el teorema 14. Entonces, el teorema 14 nos asegura la congruencia, entonces, ¿cierto? De los otros que son par lineal, que sería entonces CBD y BCE. Entonces, CBD congruente con BCE. Así tenemos que el segmento BCE es un lado común, ¿cierto? O sea, si miramos acá, entonces como dijimos, CBD, ¿cierto? Y BCE, entonces el BCE, ese segmento, o la base del triángulo, ¿cierto? O que nosotros suponemos, porque como todavía no aseguramos que hizo ser nuestra supuesta base de este triángulo, ¿cierto? El BCE es un lado común de los triángulos que acabamos de describir, como congruente. Entonces es un lado común, ¿cierto? Del triángulo de ahí arribita, ¿cierto? De este y del triángulo BCE. Entonces, tienen un lado común. Nosotros escogimos de tal forma estos puntos para que el segmento CE y el segmento BD sean congruentes, ¿cierto? Y dado la congruencia de los triángulos, ¿cierto? Entonces sus ángulos interiores son congruentes, por lo tanto, el ángulo en C y el ángulo en B de aquí abajito también lo son. Por lo tanto, podemos nuevamente utilizar o invocar, ¿cierto? Nuestro axioma lado ángulo lado para asegurar que son congruentes, ¿cierto? Entonces, por lado ángulo lado, voy a colocar ellos, ¿cierto? Considerando que nos estamos refiriendo a estos dos triángulos, ¿cierto? Ellos son congruentes. Congruentes. Entonces, si son congruentes, ¿qué es lo que nos permite asegurar que todo lo que nos faltaba, ¿cierto?, confirmar también es congruente? Es decir, el segmento CD, el segmento BE también son congruentes y los ángulos que faltaban, que sería en el fondo el ángulo chiquitito de aquí, ¿cierto? Si lo quisiéramos pintar de alguna forma, si tenemos que todo esta cosa de acá, entonces nos permite asegurar estos dos también. Y que todo este lado, ¿cierto? Entonces se lo vamos a escribir igual. Entonces, bueno, ¿de dónde, cierto? En base a esta congruencia, de que se tiene que, entonces el segmento B es congruente con el segmento CD, los mismos que dijimos. Entonces el ángulo BDC, una D, ¿cierto? Congruente con el ángulo BSE. Y aquí voy a borrar porque no sé. DC, ahí sí. Y EBC es congruente con DCB, es decir, todos los ángulos de esos triángulos, ¿cierto? Ya. Nuevamente utilizamos algo que... Oh, ¿qué pasó? Además, ahí sí. Como ya teníamos, ¿cierto? Que ABC era congruente con el ángulo ACB y
y EBC es congruente con DCB, Ujú. se tiene que ABE es congruente con ACD. ¿Y esto por qué se tiene? Por suma de ángulos nomás, ¿cierto? Porque si tenemos que estos dos son congruentes, estos otros dos son congruentes, entonces si sumamos, ¿cierto? La suma de ángulos también es congruente. Entonces por suma de ángulos. Voy a escribir ahí con símbolos así ángulos. De la misma forma que sucedía con los segmentos, recordemos que para los ángulos sirve. Entonces, si lo miramos acá, ¿cierto? Es que la suma de ese y este son congruentes con todo el pedazo del ángulo. En el fondo eso es lo que nos quiere decir. Entonces, por suma de ángulos, ¿cierto? Entonces, por lo que ahora ganamos, ¿cierto? El BC, reunimos toda la información que tenemos hasta ahora, BCD, y los segmentos que nos servían, ¿cierto? Que serían los de abajito, B y CD, también son congruentes. Entonces, nuevamente aquí, como siempre, hasta ahora, porque no tenemos ningún otro teorema todavía, parece, el lado ángulo Ujú. lado nos permite asegurar que, bueno, y por LAL, ¿cierto? Se tiene que el triángulo AB es congruente con el triángulo ACD. Ah, no, pues este no es por LAL, po. Esa la. No. Claro, este es por ángulo lado ángulo. Sí, porque este es el que nos sirve, ¿cierto? Se tiene que, así como el de la suma, este, ¿cierto? Ujú. Ahí sí. Entonces estamos considerando este ángulo de acá arribita, ¿cierto? Este ángulo y este lado que está entre ellos. Si lo miramos aquí en un dibujito, entonces tenemos el BS, BS, BDC. Entonces aquí en el fondo estamos relacionando este, ¿cierto? En amarillo, estos ángulos. Ujú. Entonces nos dice ahora que el segmento B, bueno, todos estos segmentos, ¿cierto? Son congruentes. Tenemos el BS, ese que dijimos ahí. Y por la suma de los ángulos, ¿cierto? Era el AB, ABE. Así que todo eso también es congruente con ACD, ¿cierto? Con todo este de acá. Y ángulo, lado, ángulo. Entonces tenemos ángulo, este lado, ¿cierto? Y el ángulo. Entonces tenemos este ángulo, lado, ángulo. Por este otro lado tenemos ángulo, lado, ángulo, ¿cierto? Ahí sí. Y entonces ahí sí se nota que es el ala, esta vez. Ujú. ¿Verdad que demostramos ángulo, lado, ángulo en base al lado, ángulo, lado? Así que fue con el que partimos hoy día. Ujú. Ya, entonces, ¿qué sucede? Que si estos dos triángulos, tiene que todos los segmentos van a ser congruentes, en particular el que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces, Ujú. vamos a escribir para concluir, entonces, que AB congruente con el segmento AC, ¿cierto? Que es lo que queríamos probar. Así que alguna duda, como estamos comparando ahora todo este triángulo con todo este triángulo y son congruentes, entonces el lado AB con su correspondiente lado AC son congruentes, que es lo que nosotros Ujú. buscábamos.